La noche en que mi empresa perdió $3.200 millones en contratos de expansión industrial en Europa no comenzó con una caída de la bolsa, una paralización regulatoria ni una adquisición hostil. Comenzó con el desplazamiento de una silla de la mesa número 1 en el gran salón de baile del Hotel Arden en Manhattan. La ocasión era la gala anual del Consejo de Comercio Industrial Norteamericano y Europeo. Una exclusiva reunión de etiqueta diseñada para unir las redes logísticas transatlánticas con los consorcios manufactureros europeos. Más de 400 directores ejecutivos, gerentes generales, socios de capital privado y ministros de comercio llenaban el salón de baile tenuemente iluminado bajo imponentes candelabros de cristal. El ambiente estaba impregnado del aroma de perfumes caros, vinos selectos y negociaciones comerciales de alto riesgo. Mientras se celebraban docenas de acuerdos logísticos internacionales en la sala, todos los presentes comprendían que un único contrato marco eclipsaba a todos los demás juntos. Cerca del escenario central elevado se encontraba la mesa número 1, la mesa VIP principal reservada para la alta dirección de Vanguard Logistics Solutions y los representantes del grupo Weber Industrial. Weber Industrial era una legendaria alianza manufacturera alemana que controlaba cadenas de suministro de componentes industriales críticos en Alemania, Austria, Suiza y Europa Occidental. Su próximo contrato marco de 10 años se centraba en establecer un corredor transatlántico unificado de transporte de mercancías, despacho de aduanas y transporte intermodal valorado en exactamente $3.200 millones. Friedrich Weber, el presidente del grupo, de 66 años, era un titán industrial tradicional. Provenía de una familia respetada que había gestionado plantas de fabricación de precisión en Baviera durante 3 generaciones. A Friedrich no le interesaban las llamativas demostraciones de software, los discursos corporativos repletos de jerga ni los elegantes paneles de control digitales. Le importaba la responsabilidad personal, la precisión operativa y la confianza absoluta, forjada a lo largo de años de discretos apretones de manos, riesgos compartidos e inquebrantable integridad personal. Mi nombre es Dean Vance. A mis 54 años, había dedicado 28 años a la logística de la cadena de suministro industrial, los últimos 15 exclusivamente a construir desde cero la infraestructura operativa europea de Vanguard. Cuando me incorporé a Vanguard 15 años antes, la empresa prácticamente no tenía presencia operativa en Europa continental. Durante más de 15 años de trabajo incansable, negocié personalmente los derechos de transporte de mercancías a través del puerto de Rotterdam, establecí centros de despacho ferroviario en las afueras de Leipzig, gestioné complejos trámites aduaneros con las autoridades federales alemanas y forjé relaciones personales con más de 40 directores ejecutivos de empresas manufactureras en Baviera y Baden-Württemberg. Friedrich Weber y yo habíamos dedicado 15 años a construir nuestra colaboración profesional mediante auditorías operativas trimestrales, llamadas de emergencia durante huelgas ferroviarias europeas y cenas privadas en Stuttgart. Para Friedrich, yo no era simplemente un representante de la empresa. Era la garantía humana que respaldaba las promesas operativas de Vanguard. Cuando me acerqué a la mesa número 1 a las 7 de la tarde, la tarjeta de mesa con relieve dorado que estaba junto a la copa de vino de cristal decía claramente, Dean Vance, director de operaciones europeas. Me desabroché la chaqueta del smoking, coloqué mi libreta operativa de cuero sobre la mesa y tomé asiento. Varios vicepresidentes adjuntos de la sede central miraron mi tarjeta y me saludaron cortésmente con un gesto de reconocimiento. Me ajusté los gemelos de plata y repasé mis notas legales para la firma formal del contrato programada para después de la cena. Pero antes de que pudiera siquiera desplegar mi servilleta de lino, una sombra alta e imponente se proyectó sobre el mantel blanco. Disculpe, Dean, dijo una voz aguda e inoportuna justo detrás de mi hombro derecho. Esta noche está sentado en el asiento equivocado. Me giré lentamente para encarar a Gavin Thorne. Gavin tenía 41 años y había sido nombrado recientemente vicepresidente senior de Estrategia Global y Reestructuración Corporativa en Vanguard. Era el arquetipo del burócrata corporativo moderno, un hombre que había dedicado toda su carrera a prestigiosas consultoras de gestión, dominando la jerga empresarial sin tener experiencia operativa real. Gavin desconfiaba profundamente de los directores de campo experimentados,
considerando a los veteranos expertos en logística como costosos pasivos heredados que debían ser reemplazados por sistemas digitales automatizados. Se quedó de pie detrás de mi sillón con una sonrisa arrogante y ensayada, ajustándose la corbata de seda de diseñador. Este asiento está reservado para Hallie esta noche, declaró Gavin, alzando la voz lo suficiente como para captar la atención de los ejecutivos que lo rodeaban. Justo detrás de Gavin estaba Hallie Jansen, una becaria de estrategia de 22 años que se había incorporado a la sede central 3 meses antes tras graduarse en Administración de Empresas. Apretaba un iPad con el logo de la empresa contra su pecho y se la veía visiblemente incómoda bajo las brillantes lámparas de araña, mientras decenas de líderes del sector volteaban la cabeza para observar la escena. Miré la tarjeta de mesa en relieve que estaba sobre el mantel y luego alcé la vista con calma hacia los ojos de Gavin. Mi nombre está impreso en la tarjeta, Gavin, respondí, manteniendo un tono perfectamente mesurado y profesional. Esta distribución de asientos fue finalizada hace 3 semanas por el Comité de Eventos del Consejo Comercial y aprobada por la Dirección Ejecutiva. Gavin sonrió levemente, dio un pequeño paso hacia adelante e invadió mi espacio personal. Esa distribución se actualizó internamente hoy a las 5, Dean. Como parte de nuestra estrategia integral de modernización corporativa, la sede central está abandonando rápidamente las relaciones con un único punto de contacto. Nuestros socios empresariales deben aprender a confiar en plataformas digitales estandarizadas y portales de clientes automatizados en lugar de en personalidades individuales. De ahora en adelante, Hallie coordinará la interfaz con el cliente y dirigirá las comunicaciones en la mesa 1. Chasqueó los dedos bruscamente hacia un analista de estrategia junior que estaba de pie cerca del muro perimetral. El analista se apresuró a acercarse y le entregó a Gavin una carpeta de cuero encuadernada. Gavin la colocó sobre el mantel, mostrando una diapositiva colorida titulada Marco de Transferencia de Relaciones Escalable. Nada personal, Dean, dijo Gavin con suavidad, con un tono de condescendencia. Necesitamos una cara nueva y ágil que represente nuestra plataforma digital en la mesa principal esta noche. Puedes buscar una silla libre en las mesas adicionales al fondo, cerca de la sección de prensa. Gavin apoyó firmemente la mano en el respaldo de mi sillón de cuero y lo apartó unos 7-8 centímetros de la mesa, indicándole a Hallie que se acercara. Las mesas de alrededor quedaron en completo silencio. Decenas de ejecutivos marítimos, directores de transporte y inversores de capital privado observaban la confrontación con incredulidad. Hallie vaciló, mirando nerviosamente entre la silla y yo, pero Gavin hizo un gesto enérgico con la mano. Adelante, Hallie. Siéntate ahora mismo. No alcé la voz ni provoqué un alboroto. Me levanté lentamente, alisándome la chaqueta del smoking. Tomé mi libreta de cuero y miré fijamente a los ojos de Gavin Thorne con absoluta claridad. Gavin, dije en voz baja, mi voz resonando con nitidez en la mesa silenciosa. Si me echas de esta silla ahora mismo, puedes olvidarte de los $3.200 millones que te esperan en Europa. Gavin soltó una risa baja y desdeñosa, sacudiendo la cabeza con diversión. No seas dramático, Dean. Esta empresa se rige por sistemas, no por egos individuales. Disfruta de tu cena en la zona de mesas adicionales al fondo. Recogí mi abrigo del guardarropa, salí del Hotel Arden a la fresca noche de Manhattan y dejé atrás la gala sin mirar atrás. El ambiente en el salón de baile del Hotel Arden no se desmoronó inmediatamente después de mi salida, pero un frío innegable se apoderó de la mesa número 1. Gavin Thorne se sentó con elegancia en el asiento que acababa de dejar y atrajo a Hallie Jansen a la silla contigua. Se ajustó las solapas del smoking, se desabrochó la chaqueta y se giró para interactuar con los socios de capital privado al otro lado de la mesa con un encanto corporativo muy experimentado. Gavin creía haber impartido una lección magistral de autoridad ejecutiva y agilidad empresarial. En su opinión, un director de operaciones de campo era simplemente un empleado que podía ser reasignado a voluntad, y una cuenta de cliente multimillonaria no era más que un activo digital almacenado en una base de datos corporativa. Transcurrieron 30 minutos mientras los camareros servían el primer plato. De repente, las pesadas puertas de caoba de la entrada principal del salón de baile se abrieron de par en par.
Un susurro silencioso recorrió la sala como una ola cuando los coordinadores del Consejo Comercial escoltaron a la delegación industrial alemana al interior. En el centro del grupo caminaba Friedrich Weber. Con más de 1,80 metros de estatura, cabello plateado, rasgos afilados y un traje de lana color carbón a medida, Friedrich imponía una autoridad inmediata y natural allá donde iba. Los acuerdos de suministro del grupo industrial Weber representaban la joya de la corona indiscutible de toda la conferencia comercial, y todas las empresas de logística de Norteamérica habían pasado meses intentando conseguir 5 minutos de su tiempo. Friedrich se dirigió directamente a la mesa número 1, flanqueado por su asesor jurídico principal, su director general de compras y su jefe de logística europea. Sus penetrantes ojos azules recorrieron a los ejecutivos sentados mientras se acercaba. Observó las tarjetas de mesa. Reconoció a Julian Cross, el director ejecutivo de Vanguard Logistics. Vio a Gavin Thorne, pero cuando sus ojos llegaron al asiento donde figuraba mi nombre, vio a Haley Jansen, de 22 años, sentada nerviosamente junto a una pila de carpetas de presentación sin leer. Friedrich se detuvo en seco a 1,5 metros de la mesa. Toda la delegación alemana, de 6 miembros, se detuvo tras él en formación. ¿Dónde está Dean Vance?, preguntó Friedrich. Su voz no era fuerte, pero poseía una resonancia fría e imponente que silenció al instante a las 4 mesas circundantes. Julian Cross se puso de pie de inmediato, forzando una cálida y acogedora sonrisa, y extendió su mano derecha sobre la mesa. Friedrich, bienvenido. Nos sentimos profundamente honrados de que nos acompañes en la mesa 1 esta noche. Por favor, toma asiento para que podamos comenzar nuestra cena. Friedrich no extendió la mano para tomarla de Julian. No se movió hacia el sillón vacío. Sus ojos permanecieron fijos, con intensa concentración, en la tarjeta donde mi nombre había sido reemplazado. Hice una pregunta directa, Julian, repitió Friedrich con calma, con la voz cada vez más fría. ¿Dónde está el decano Vance? Gavin Thorne se inclinó hacia adelante, interviniendo en la conversación con una sonrisa segura y ensayada. Buenas noches, señor Weber. Soy Gavin Thorne, vicepresidente senior de Estrategia Global y Reestructuración. Como parte del compromiso continuo de Vanguard con la escalabilidad empresarial y la gobernanza corporativa moderna, hoy hemos reestructurado la gestión de nuestras operaciones europeas. Estamos dejando atrás la antigua dependencia de un único director e introduciendo nuestro nuevo equipo ágil de estrategia digital. La señorita Jensen se encargará de las comunicaciones con los clientes y liderará nuestra interfaz en la mesa 1 esta noche. Haley ofreció una sonrisa tensa y temblorosa y extendió una mano hacia Friedrich. Es un verdadero placer conocerle, señor Weber, balbuceó nerviosamente. Friedrich no miró a Haley. No le devolvió la mano. En cambio, se quedó mirando fijamente a los ojos de Gavin Thorne durante 5 largos y angustiosos segundos de absoluto silencio. El bullicio del salón se desvaneció por completo cuando los ejecutivos de las mesas vecinas se giraron en sus sillas para presenciar la confrontación. Lo destituiste, dijo Friedrich lentamente. Era una afirmación tajante, una declaración de un hecho absoluto, no una pregunta. Gavin se encogió de hombros levemente, con indiferencia, completamente ajeno a la gravedad de la situación. Modernizamos la estructura de la cuenta, señor Weber. Nuestra plataforma de seguimiento automatizado, el panel de control digital centralizado y el marco logístico en la nube ahora gestionan el flujo operativo. El sistema gestiona la relación de ahora en adelante. Friedrich se abrochó lentamente el botón central de la chaqueta. Durante 15 años, dijo, con una voz que resonó en el silencioso salón como una hoja de acero, mi empresa ha confiado sus principales rutas de transporte transatlántico a Vanguard Logistics. Durante 15 años, cada contrato marco, cada desvío de emergencia durante las huelgas portuarias europeas y cada compleja crisis de despacho de aduanas en Rotterdam fueron gestionados por un solo hombre. Dean Vance se ganó nuestra confianza porque conoce nuestras fábricas, comprende nuestro marco legal, respeta nuestra cultura y cumple su palabra. Gavin intentó intervenir, alzando las manos. Señor Weber, si me permite explicarle nuestra presentación de diapositivas de 5 minutos. No levante más la mano,
ordenó Friedrich en voz baja, levantando un dedo. En Alemania, construimos alianzas industriales multimillonarias entre personas íntegras, no mediante organigramas corporativos. La confianza se gana con años de integridad personal demostrada. Y la confianza, señor Thorne, no es transferible. El rostro de Julian Cross palideció por completo. Friedrich, por favor. Pasemos a una suite ejecutiva privada en el piso de arriba para que podamos resolver este malentendido con calma. Esta reunión ha terminado, declaró Friedrich, y su voz resonó en la silenciosa sala. El grupo Industrial Weber no firmará ningún contrato ni acuerdo con Vanguard Logistics Solutions. Sin decir una palabra más, Friedrich dio media vuelta y salió del salón. Toda su delegación ejecutiva de 6 miembros se giró al unísono y lo siguió en absoluto silencio. En menos de 60 segundos, 3.200 millones de dólares en valor contractual desaparecieron del balance futuro de Vanguard, dejando a Gavin Thorne solo junto a una pila de diapositivas de presentación sin leer. Mientras el desastre sin precedentes se desarrollaba en el salón de baile del Hotel Arden, yo ya conducía mi sedán hacia el sur por el pavimento resbaladizo de la Hudson River Parkway. Las brillantes luces del horizonte de Manhattan se alejaban lentamente en mi espejo retrovisor mientras la lluvia constante golpeaba el parabrisas. Durante 15 largos años, había dedicado mi vida a construir la red operativa europea de Vanguard. Había pasado incontables vacaciones fuera de casa, volado cientos de miles de kilómetros a través del Atlántico y trabajado 80 horas semanales para establecer corredores comerciales que transformaron una empresa nacional de tamaño mediano en un competidor global en logística. 2 años antes, le había advertido explícitamente al director ejecutivo Julian Cross que contratar consultores corporativos agresivos y desconectados de la realidad, como Gavin Thorne, desmantelaría las relaciones humanas fundamentales que sustentaban nuestra empresa. Mis advertencias fueron desestimadas como la resistencia tradicional a la transformación digital moderna. Mi celular vibró con fuerza en el asiento de cuero del pasajero. La identificación de llamadas mostraba el número privado cifrado de Friedrich Weber desde Alemania. Puse la señal de giro, orillé mi vehículo al arcén pavimentado de la autopista, puse la palanca de cambios en punto muerto y contesté la llamada. Buenas noches, Friedrich, dije con calma, manteniendo la voz firme. Dean, respondió Friedrich de inmediato. Su tono era pausado y ronco, pero pude oír la profunda y resonante ira bajo sus palabras. Acabo de salir del salón de baile del Hotel Arden y me he marchado del edificio. Suponía que eso podría pasar cuando salí, dije en voz baja. Friedrich hizo una pausa antes de hablar con absoluta convicción. Informé a su director ejecutivo que nuestra asociación de 15 años con Vanguard Logistics ha terminado oficialmente. El contrato maestro transatlántico de 3.200 millones de dólares no se firmará con Vanguard. En mi país, los negocios industriales serios se llevan a cabo con hombres de honor probado, no con muchachos arrogantes que quitan las sillas a directores veteranos para impresionar a sus colegas. Cuando decidas cuál será tu próximo paso profesional, Dean, llámame directamente a mi línea personal. Gracias, Friedrich, dije. Aprecio profundamente tu firmeza. La línea se quedó en silencio cuando la llamada se cortó con un suave clic. Apoyé la cabeza en el reposacabezas, escuchando el barrido rítmico de los limpiaparabrisas contra el cristal. Pero antes de que pudiera siquiera activar la transmisión para reincorporarme al tráfico, el teléfono sonó por segunda vez. La pantalla se iluminó con el nombre de Stefan Becker. Stefan Becker era el director ejecutivo de 58 años de Becker Euro Industrial Network, el principal rival logístico transatlántico de Vanguard, con sede en Frankfurt y Stuttgart. Stefan era un estratega brillante y agresivo que había convertido a Becker en una potencia en Europa Central y Oriental. Dean, exclamó Stefan en cuanto contesté, con su voz grave y vibrante. Las noticias corren como un rayo por la red del Consejo Comercial. Mi vicepresidente senior me acaba de llamar desde el salón de baile. Me dijo que Gavin Thorne se humilló a sí mismo, le quitó tu puesto a un becario y vio cómo Friedrich Weber abandonaba un contrato de 3.200 millones de dólares delante de 400 personas. En nuestro sector, las noticias corren rápido, comenté con una leve sonrisa. Stefan soltó una carcajada al otro lado de la línea.
Gavin Thorne es un inepto empleado corporativo que cree que la infraestructura global de transporte de mercancías se puede gestionar como una cuenta de redes sociales. Llevo 3 años intentando reclutarte para Baker Euro Industrial, Dean. Esta noche el momento era inmejorable. Te ofrezco el puesto de presidente de operaciones europeas con total autonomía ejecutiva, un asiento en nuestro consejo de administración y una participación accionarial sustancial. Construye la red como debe ser construida. ¿Y qué hay de los acuerdos legales?, pregunté directamente. El departamento legal de Vanguard obligó a todos los altos ejecutivos a firmar acuerdos de no competencia estándar. Stefan dudó un instante, pero continué antes de que pudiera consultar con su equipo legal. Llevaba años preparándome para esta eventualidad. El equipo legal corporativo de Vanguard cometió un error fatal hace 6 años, le expliqué a Stefan. En 2018, cuando desarrollé por mi cuenta nuestro software propio de optimización dinámica de rutas de carga, despacho de aduanas y tarifas, contraté asesoría legal independiente. Registré el código fuente principal, los algoritmos comerciales y la arquitectura de la base de datos a mi nombre en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, conforme al título 17, sección 106 del Código de los Estados Unidos. Otorgué a Vanguard una licencia personal no exclusiva e intransferible que se extingue automáticamente al finalizar mi relación laboral. Vanguard no es propietaria de la propiedad intelectual subyacente. Soy el único propietario. Stefan dejó escapar un largo y bajo silbido a través del receptor. Según la sección 106, usted posee los derechos legales exclusivos para reproducir, preparar obras derivadas, distribuir y licenciar ese marco de enrutamiento. Si Vanguard intenta procesar el transporte de mercancías europeo utilizando su software sin su colaboración activa, estará cometiendo una infracción deliberada de los derechos de autor federales. Exactamente, dije. Además, la acción unilateral de Gavin Thorne al revocar mi autorización operativa en la gala violó el acuerdo de agencia corporativa principal, lo que invalida por completo su intento de transferencia de la gestión de mi cuenta desde el principio, según la ley de agencia corporativa. Stefan soltó una sonora carcajada. Prepara tus maletas para Alemania, Dean. Tenemos una rueda de prensa histórica en Frankfurt el lunes por la mañana. 3 días después, me encontraba en la sala de juntas ejecutiva del último piso de la sede central de Baker Euro Industrial Network en Frankfurt, Alemania. Las paredes de cristal que iban del suelo al techo ofrecían una vista impresionante del horizonte financiero de Frankfurt y del río Meno, que serpenteaba a mis pies. Frente a la mesa de roble oscuro pulido, se sentaban el director ejecutivo Stephen Baker, sus directores generales y el asesor jurídico principal. A mi derecha reposaba un contrato de trabajo ejecutivo encuadernado en cuero. A las 9 en punto de aquella mañana de lunes, tomé una pluma estilográfica y firmé oficialmente el contrato, asumiendo así el cargo de presidente de las operaciones conjuntas europeas de Baker Euro Industrial Network. Menos de 10 minutos después de que se secara la tinta de mi firma, la pesada puerta de roble de la sala de juntas se abrió suavemente. Friedrich Weber entró acompañado de su director jurídico y su director de compras. No hubo largas presentaciones ni discursos corporativos. Friedrich se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, me tendió la mano y me dio un apretón firme y cordial. Luego se sentó a mi lado y firmó el acuerdo marco de corredor de carga transatlántico de 10 años entre Weber Industrial Group y Baker Euro Industrial Network. El valor del contrato marco era de $3.200 millones a lo largo de 10 años, el mismo acuerdo que Vanguard Logistics había desechado arrogantemente 3 noches antes en Manhattan. En Alemania, la confianza fluye mucho más rápido que la burocracia corporativa, comentó Friedrich en voz baja mientras cerraba su bolígrafo y entregaba los documentos firmados a su equipo legal. Durante las siguientes 3 semanas, una catastrófica reacción en cadena sacudió Vanguard Logistics. El sector industrial y manufacturero europeo opera como un ecosistema altamente integrado. Los gerentes de planta, los directores de envíos y los responsables de compras corporativas se comunican constantemente a través de asociaciones comerciales regionales. Cuando la noticia de que Weber Industrial había transferido toda su cadena logística transatlántica a Baker, bajo mi dirección operativa, se extendió por Europa,
Los clientes del sector manufacturero secundario comenzaron de inmediato a auditar sus propios contratos con Vanguard. Un importante proveedor bávaro de componentes para automóviles canceló su contrato anual de envíos de $45 millones con Vanguard, alegando la pérdida total de la supervisión operativa de confianza. 48 horas después, un enorme conglomerado exportador de productos químicos del Valle del Rin hizo lo mismo, rescindiendo un acuerdo logístico de $80 millones. En los 28 días posteriores a la gala en Manhattan, Vanguard perdió más de $420 millones en cuentas secundarias europeas, además del desastre de $3.200 millones de Weber. De vuelta en Nueva York, Gavin Thorne entró en pánico absoluto. Desesperado por demostrar que Vanguard podía operar los corredores de carga europeos sin mi participación personal, Gavin emitió una directiva de emergencia al departamento de TI de Vanguard. Ordenó a los ingenieros que eludieran los controles de acceso al sistema, copiaran mi software propietario de enrutamiento dinámico y lo implementaran en la infraestructura de servidores europeos de Vanguard en Rotterdam y Frankfurt. Nuestro equipo legal en Becker monitoreaba la actividad de la red de Vanguard las 24 horas del día. En el momento en que Vanguard implementó el código copiado, actuamos con precisión legal quirúrgica. Presentamos una moción de emergencia para una orden judicial preliminar ex parte ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alegando infracción intencionada de derechos de autor federales según el Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 106. El juez federal que presidía el caso revisó nuestra documentación, reconoció mi registro personal de derechos de autor y emitió una orden de restricción temporal inmediata. Vanguard se vio legalmente obligado a cerrar todo su software europeo de seguimiento y aduanas en 48 horas, bajo la amenaza de enormes sanciones diarias por desacato. Privada de un liderazgo operativo experimentado y de un software de enrutamiento funcional, la red logística europea de Vanguard sufrió una parálisis operativa total. Cientos de contenedores de carga quedaron varados en el puerto de Rotterdam. Las autoridades alemanas en Hamburgo rechazaron las declaraciones de despacho de aduanas, y los retrasos en la cadena de suministro costaron a los clientes transatlánticos millones de dólares en tiempo de inactividad de producción diario. Preso del pánico ante las crecientes pérdidas financieras, Gavin Thorne intentó un encubrimiento corporativo temerario. Para compensar artificialmente las enormes pérdidas de ingresos en el próximo informe financiero trimestral de Vanguard, Gavin implementó medidas inmediatas de recorte de costos de emergencia. Emitió avisos de despido a 92 gerentes de logística y directores de operaciones de las oficinas regionales de Vanguard sin previo aviso. Sin embargo, en su arrogante precipitación, Gavin incumplió por completo la legislación laboral federal, específicamente la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, WARN Act, bajo el título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101. Según la WARN Act, las empresas con más de 100 empleados a tiempo completo están obligadas legalmente a notificar por escrito con al menos 60 días naturales de anticipación antes de realizar despidos masivos o cierres de plantas. A las 72 horas de los despidos ilegales, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos inició una investigación federal formal contra Vanguard Logistics Solutions. Simultáneamente, un prestigioso bufete de abogados laboralistas presentó una demanda colectiva en nombre de los 92 gerentes despedidos, lo que expuso a Vanguard a responsabilidades obligatorias por salarios atrasados, el pago íntegro de las prestaciones a los empleados y severas multas legales. La crisis, cada vez más grave, alcanzó su punto álgido 6 semanas después, durante la Junta Trimestral de Accionistas de Emergencia de Vanguard Logistics Solutions en Manhattan. En los 2 meses anteriores, el precio de las acciones de Vanguard se había desplomado un 42%, lo que supuso una pérdida de más de $1.800 millones en capitalización bursátil. El auditorio de la sede central estaba abarrotado de inversores institucionales furiosos, gestores de fondos de pensiones, analistas de Wall Street y representantes legales. El director ejecutivo, Julian Cross, temblaba en el podio, intentando presentar una imagen corporativa pulcra y optimista, atribuyendo las pérdidas a las dificultades macroeconómicas. Sin embargo, la sesión obligatoria de preguntas y respuestas degeneró rápidamente en una revuelta de accionistas sin precedentes.
Un destacado abogado litigante que representa a un consorcio de fondos de pensiones de empleados públicos se puso de pie ante el micrófono central y presentó una solicitud formal de intervención inmediata por parte de la Junta Directiva. El abogado detalló una demanda contundente por incumplimiento del deber fiduciario, conforme a las leyes estatales de gobierno corporativo. Julian Cross y Gavin Thorne habían violado flagrantemente sus deberes fiduciarios de diligencia, lealtad y buena fe. Al permitir que la temeraria arrogancia personal de Gavin Thorne enemistara al director de operaciones principal de la empresa y le arrebatara su puesto a un becario, la dirección corporativa había malgastado intencionadamente un activo comercial de $3.200 millones. Además, el uso ilegal por parte de Gavin de software protegido por derechos de autor y la flagrante violación de la ley BARM federal habían expuesto a la empresa a sanciones civiles inmanejables y a posibles responsabilidades penales. Antes incluso de que concluyera la junta de accionistas, los consejeros independientes externos de Vanguard convocaron una sesión ejecutiva de emergencia en una sala de juntas contigua. El consejo votó por unanimidad para destituir a Julian Cross de su cargo ejecutivo, forzando su jubilación inmediata sin indemnización. Simultáneamente, el consejo despidió a Gavin Thorne con justa causa, privándolo de todas sus opciones sobre acciones no consolidadas, revocando sus protecciones contra la recuperación de bonificaciones ejecutivas y autorizando al asesor jurídico de la empresa a nombrar a Gavin como codemandado principal en las demandas en curso interpuestas por los accionistas. 3 meses después de aquella fatídica noche en Manhattan, me instalé cómodamente en mi oficina permanente en Stuttgart, Alemania. Becker Euro Industrial Network había inaugurado una moderna sede operativa europea de vanguardia, situada cerca del corazón del centro industrial alemán. La oficina contaba con paredes de cristal de suelo a techo, avanzados sistemas de monitorización logística y un equipo dedicado de especialistas veteranos en logística operativa. Esa noche, cené con Friedrich Weber en un restaurante histórico a la luz de las velas, enclavado en las colinas que dominan Stuttgart. Nos sentamos en un comedor privado junto a una chimenea de piedra crepitante, disfrutando de una botella de un exquisito vino alemán. Por la continuidad a largo plazo, la excelencia operativa y el respeto mutuo, dijo Friedrich con calidez, alzando su copa de cristal sobre la mesa. Por el honor, la integridad y la confianza, respondí, alzando mi copa para tocar la suya. Mientras pasábamos la noche discutiendo nuestros planes de expansión multimillonarios en los corredores ferroviarios de Europa del Este para el próximo año fiscal, mi mente divagó brevemente hacia aquella noche en el Hotel Arden de Manhattan. Gavin Thorne creía sinceramente que un cargo ejecutivo le otorgaba poder absoluto, que un becario sin experiencia podía reemplazar 15 años de trabajo de campo dedicado y que las presentaciones corporativas podían anular la confianza humana genuina. Pensaba que simplemente estaba apartando una silla de la mesa para demostrar el control corporativo. En realidad, estaba quitando el único elemento crucial que mantenía unida a una empresa de $3.200 millones. En el vertiginoso y competitivo mundo de los negocios globales, los sistemas automatizados y los paneles digitales pueden organizar los datos, pero la confianza personal es lo que manda en el mercado. Y quienes olvidan arrogantemente esta verdad atemporal inevitablemente verán cómo sus imperios corporativos se derrumban. Al reflexionar sobre todo el calvario, las lecciones se extienden mucho más allá de la logística, los tratados comerciales o las salas de juntas corporativas. En la era empresarial moderna, los jóvenes ejecutivos ambiciosos suelen caer en la trampa de creer que las relaciones humanas pueden mercantilizarse, digitalizarse y automatizarse sin consecuencias. Miran las hojas de cálculo corporativas y solo ven números, ignorando por completo los años de apretones de manos, resolución de problemas hasta altas horas de la noche, visitas de emergencia a puertos y sacrificios personales que hicieron posibles esas cifras multimillonarias. Gavin Thorne aprendió esa lección de la forma más brutal y costosa imaginable, costándole a su empresa $3.200 millones en ingresos directos, destruyendo su propia reputación profesional y exponiéndose a la ruina legal y financiera permanente. Desde nuestra nueva oficina regional en Stuttgart, con vistas al próspero centro industrial de Europa Central, sabía que el verdadero éxito comercial nunca se basa en títulos vacíos ni en una autoridad ejecutiva arbitraria. Se basa en una integridad personal inquebrantable, un profundo dominio técnico y la confianza inquebrantable,
ganada con esfuerzo, de las personas con las que trabajas a diario. Cuando uno se aferra a estos valores, ningún ejecutivo corporativo puede arrebatarte jamás tu lugar en la mesa del éxito.